que quería que valoraras la actuación tanto del fiscal general de la República como el defensor del pueblo. Porque cuando fueron reelegidos, hubo un comunicado de una buena cantidad de organizaciones de derechos humanos que lamentaban esa decisión porque no era buena para la salud de los derechos humanos en Venezuela. Declaración que yo como ciudadano común y corriente comparto y que expresé incluso en la red social X cuando fue anunciada esa designación. ¿Cómo valoras tú la actuación de estos dos funcionarios hasta ahora? Bueno, no ahora, sino precisamente como tú dices, en el desempeño de sus funciones, en los periodos que ellos recién culminaron y ahora van a nuevo periodo, nosotros pues volvemos a insistir que el fiscal general de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y su defensor del pueblo, el titular de este despacho, están llamados a cumplir sus mandatos constitucionales. Y esto que dice el joven del Comité de Familiares de Víctimas, pues precisamente habla de un elemento transversal a una gestión transparente o que aspiraría a ser transparente y tiene que ver con la opacidad de la información. Eso lo estamos viendo, Xavier, desde el primer día. Recordemos cuando se dieron todas estas detenciones masivas, el Via Crucis, digamos, el maratón que había que tener o que vivieron las familias para determinar en qué lugar, en qué centro de reclusión se encontraban sus familiares. Pasaban más de 48 horas sin saber cuál era el paradero y después se enteraban de que estaban detenidos en un centro de reclusión y a los pocos días eran llevados a estas cárceles que fueron previamente ya ordenadas por el presidente Maduro para llevar a los detenidos de estas protestas postelectorales. Entonces, el reclamo es muy legítimo y esta es la protesta que nosotros reivindicamos y es la que precisamente ayer nos llevó a ratificar ante las autoridades del CICPC como órgano auxiliar del Ministerio Público que forma parte precisamente de las exigencias ciudadanas amparadas en la Constitución y que nosotros como ONG, en este caso Provea, lo ejercemos a diario en el acompañamiento a las víctimas, en la denuncia de los abusos y de las arbitrariedades que puedan cometer los funcionarios del Estado. De manera que de nuevo el llamado para que el defensor del pueblo, Xavier, tú, bueno, conoces perfectamente lo que fue la historia de la Constitución de la Constitución de 1999. Si hay un elemento destacado, innovador de esa Constitución, precisamente la incorporación de la figura de Defensoría del Pueblo, que daba un relieve importante en materia de derechos humanos. El defensor del pueblo tiene que ser el vehículo más cercano de los ciudadanos en la interlocución con el Estado. Es el defensor del pueblo quien tiene que estar allí, cerquita de los ciudadanos, acompañando a ese joven para que el Ministerio Público, a través de los diferentes niveles del sistema de justicia, puedan dar estas informaciones básicas que están pidiendo. Quiero que publiquen finalmente cuál es la lista de los 225 detenidos. Queremos saber si en los próximos días van a haber nuevas excarcelaciones, tomando en consideración además que las garantías judiciales de estas personas que están saliendo de la cárcel o que salieron hace poco tampoco están siendo respetadas, porque nosotros no sabemos cuál es el estatus en el que quedan estas personas, ni tampoco se están investigando el trato cruel que recibieron y las condiciones precarias de reclusión en la que fueron, en la que estuvieron sometidos en los últimos meses. Eso queda impune. Entonces, volvemos un poco, Xavier, a nuestro informe anual que presentamos a mitad de año antes de las elecciones en Provea. Hay 3 grandes problemas del país que no están siendo atendidos y que tienden más bien a deteriorarse mucho más. El tema de la pobreza, la desigualdad y la impunidad. Y esto que estamos aquí hoy hablando es un elemento, es un aspecto precisamente que nos habla de la impunidad. Ahora, ellos en su comunicado a raíz de la muerte del preso en Anzoátegui, del señor Jesús Martínez, que además dijeron que sí le habían prestado la asistencia médica, pero el señor murió en prisión. En ese comunicado ellos dicen que ellos garantizan los derechos humanos porque este gobierno, bueno, es de una bondad casi que infinita en la materia, ¿no? Pero los hechos están demostrando exactamente lo contrario. Toca decir que los jóvenes son detenidos y en los primeros días no sabían dónde estaban detenidos, no tienen ninguna garantía judicial, no pueden nombrar el defensor, su defensor que ellos consideren el más apropiado, sino que tienen que aceptar el que les impone el gobierno. Los juicios en algunos casos tengo entendido que fueron hechos de madrugada, vía streaming, etcétera, etcétera. Eso con esta mayoría de detenidos, pero también hay unos detenidos que son dirigentes políticos
que está en unas condiciones todavía, si se quiere, por lo menos para los familiares bastante delicadas. Esta misma semana, las esposas de Perkin Rocha, de Freddy Superlano y de Villaggio Pilieri, y una de las hijas de Américo de Gracia, dieron una rueda de prensa exigiendo saber dónde están sus familiares y exigiendo poder tener contacto con sus familiares. Pero el caso de Freddy Superlano fue detenido el 29 de julio y su esposa dice que no ha tenido ningún contacto con su esposo desde esa fecha. Y están igual todos los otros tres. Y también a esto vamos a sumar, no son los únicos, pero vamos a sumar el del diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador. Hoy sus hijos enviaron una nota de prensa donde pedían saber, no saben dónde está detenido el señor Labrador, no han tenido contacto con él y fue detenido el 18 de octubre. Entonces, esto no es casualidad, esto es una práctica que se repite, ¿no? Y que parece que es una práctica, una conducta ya acordada tanto por los organismos policiales que detienen a las personas como aceptada por el fiscal y por el defensor del pueblo. Claro, esto ocurre, Xavier, y muy importante los casos que han mencionado, porque tú me preguntabas, bueno, ¿qué tenemos que decirle al defensor del pueblo? El defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, tiene experiencia y viene de un movimiento nacional de derechos humanos de muchos años. Tiene que conocer, él tiene que ponerse en la piel, ¿verdad? En el sufrimiento de las personas que están reclamando un derecho legítimo a conocer sobre las condiciones de privativa de libertad en las que se encuentran sus familiares. No estamos entrando al fondo de la materia, donde el defensor del pueblo ciertamente no puede hacer mucho. No estamos hablando del caso, del expediente, estamos hablando de la información básica, ¿verdad? Digna para poder generar algo de tranquilidad a personas que tienen que sufrir ante la posibilidad de no tener a su ser familiar cercano. Fíjate que hoy estamos celebrando en Venezuela el Día Nacional del Estudiante Universitario. Y hoy el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, como parte de su trabajo de recopilación y documentación, nos recuerda que tenemos 15 estudiantes universitarios. 15 estudiantes universitarios debidamente registrados de diferentes universidades del país que siguen detenidos posterior a los hechos del 28 de julio. Entonces, ¿qué pasa con el derecho a la educación universitaria de estos jóvenes? ¿Por qué esto no se considera a la hora de la evaluación, por ejemplo, de estas excarcelaciones, que son también muy arbitrarias, ¿no? Es decir, nosotros, por supuesto, reconocemos, y así lo hemos dicho públicamente, que estas excarcelaciones terminan con un encierro injusto y dan tranquilidad a esa familia que ven retornar a sus seres queridos a sus casas. Pero hay más de 1.700 personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Y hoy yo quiero hacer una especial mención, además porque soy profesor universitario, porque mucho de lo que soy es por la experiencia que he tenido con los jóvenes universitarios de este país, levantar también la voz con este reclamo que ha hecho hoy el Observatorio de la ULA, de Derechos Humanos, que exigir la libertad de 15 estudiantes universitarios. Estos 15 estudiantes universitarios merecen seguir sus estudios rutinarios y completar su carrera a tiempo, lo cual no van a poder hacer si esta situación pues persiste. Y vamos también de nuevo al fondo de lo que decía este joven hoy. Por cierto, Provea estuvo allí acompañando a esta familia en el reclamo al Ministerio Público, que hay que dar información oportuna. Eso forma parte también del tratamiento de dignidad que todo venezolano y como todo ciudadano protegido por la Constitución tiene que exigir. Y lo otro, por supuesto, este tema que tú has hablado, ¿cómo es posible que no se conozca el paradero, por ejemplo, de estos dirigentes políticos? El caso del diputado del Estado Zulia con la familia con la que hemos tenido contacto, con Américo de Gracia, a quien conozco además de mi trayectoria en el Estado Bolívar. Es decir, de nuevo, no estamos pidiendo el tema de la revisión de fondo. Ese es otro tema, tiene que ver con el debido proceso, garantías judiciales, que por supuesto también deben ser respetadas. Pero ¿dónde están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está el estado de salud, no solamente física, cómo se encuentran a nivel emocional?
Esas son las garantías, esos son los preceptos, esos son los mandatos a los que está llamado el defensor del pueblo específicamente para servir como interlocutor entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.